Pasta con salmón y champiñones, súper rica y fácil de hacer. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Bueno, yo tenía aquí un salmón, puedes hacer 1 o 2 salmones, depende de la pasta que vas a hacer. Yo voy a hacer 8 onzas de pasta, entonces con este salmón lo que voy a hacer es primero que nada quitarle la piel, así con un cuchillito. A veces nada más le estiras y se va, pero necesita a veces un poquito ahí de ayuda con el cuchillito. Ahora lo vamos a partir así de esta forma porque vamos a hacer unos cuadritos. Entonces lo vamos a partir como en rebanadas. Y luego la parte que está más delgadita nada más la volteas y la cortas. Y la parte que está más gruesa como esta la cortas por la mitad y luego corta los cuadritos. Ya que tenemos todos los cuadritos listos, solamente le vamos a poner un poquito de sal y de pimienta al gusto. Y si aún no estás suscrito en el canal, te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Y si ya estás suscrito, mil gracias y te invito a que compartas esta receta. Y aquí tengo la pasta, yo voy a hacer linguini. Estas son 16 onzas, pero solamente voy a hacer 8 onzas, o sea la mitad del paquete. Ya tengo el agua hirviendo, le pongo un poquito de sal. Ya que hierve el agua es cuando le pongo la sal. Y ahora sí agregamos la pasta. La vamos a dejar el tiempo que indica el paquete. En mi caso es de 10 a 11 minutos. Puedes utilizar otras pastas como espagueti o fettuccine. Mientras está la pasta ponemos aceite en un sartén. Yo utilizo aceite de oliva y vamos a poner aquí el salmón a que se dore, que será por unos 4 minutos, 3-4 minutos. Bueno, también depende del término que a ti te guste. A mí me gusta bien doradito. Aquí tengo unos 12-15 champiñones. Los limpié con una toallita absorbente media húmeda para quitarle toda la tierrita que tenga y los vamos a partir en rebanadas de esta forma. El champiñón es opcional, si tienes y si te gusta, si lo puedes comprar, se lo puedes agregar, si no, pues no pasa nada. Yo como tenía una cajita en el refrigerador de champiñones, pues lo voy a lograr y se los voy a agregar. El salmón ya está casi listo, ya nada más le doy una mezcladita para que se alcance a dorar todo el salmón. Y ahorita lo vamos a retirar y lo vamos a ir poniendo en un platito. Ahora vamos a cocinar los champiñones, los vamos a dejar aquí un momento con el mismo aceitito que teníamos. Vas a ir viendo cómo va a reducir su tamaño y va cambiando el color. Después le puedes agregar una cucharadita de mantequilla para que le dé un rico sabor a los champiñones. Y ya que los champiñones estén suaves, le vamos a agregar un ajo o 2 picadito. Lo que pasa es que este ajo estaba un poquito grande. El vino blanco de cocina le da muy buen sabor, así que le vamos a agregar una cucharadita y lo vamos a dejar reducir por unos 5 minutos. Hay que dejarlo a fuego medio. Luego le vamos a agregar una cucharadita de eneldo o dill, que me encanta el sabor que le da. Y ahora le vamos a agregar crema. La crema que yo utilizo se llama Half and Half, que es mitad crema, mitad leche, porque así no está muy espesa. Si tu crema es muy espesa,
Le puedes poner un poquito del agua con la que cociste la pasta. Y ahora vamos a sazonar con sal y pimienta. Un poquito más de sal que de pimienta, pero yo te recomiendo que le pongas sal, pimienta, mezcles un poco y luego puedes probar y ver si crees que le falte un poco más. Recuerda que la crema es muy desabrida y a veces sí requiere bastantita sal, pero no te vayas a pasar de sal, prueba siempre. La pasta ya está lista, así que la vamos a ir agregando. Y vamos a revolver para que se vaya mezclando con la crema y los champiñones. Y vamos a darle un poquito más de sabor con una cucharadita de perejil seco. Ahora ya le podemos agregar el salmón. Y al final a mí me gusta ponerle queso parmesano, puede ser queso rallado, yo tengo estas lajitas de queso, así que se lo vamos a agregar y ahorita con el mismo calor se va a empezar a derretir. Va a quedar delicioso. Y al final siempre me gusta probar para ver si le falta un poquito más de sal o agregarle un poquito más de las hierbitas que le pusimos. Está delicioso. Solamente le voy a agregar un poco más de sal. Y aquí te paso la lista de los ingredientes para que tú también la prepares y la disfrutes tanto como yo. Y si te gusta este video no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye 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 bye.